Bien, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Voy a invitarles para que leamos en Deuteronomio capítulo 11, verso 24 y 25. Deuteronomio 11, 24 y 25. Amén. Dice así la palabra del Señor: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Verso 25: nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle a Él que nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. Soberano Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, maravilloso Cristo, en esta hora, Jesús, alabamos tu nombre, te adoramos y bendecimos. Señor, en este momento te ruego que tú nos hables a través de tu palabra, nos bendigas, Señor Jesús. Señor, que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, nos des buen entendimiento para recibir tu palabra, asimilarla y ponerla por fe y que sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Digamos, gloria al nombre de Jesús. Siéntese, hermanos, tengan la amabilidad. ¿Quiénes han elevado cometa? Levante la mano. ¿Cómo es que dicen por ahí? ¿Quién no elevó cometa? No, no tuve infancia. No, pero de pronto algunos no. Pero sin embargo, los que tuvimos esa experiencia de elevar cometas, sabemos que cuando uno va a elevar cometas siempre lleva la cometa y tiene unos elementos que le pone, ¿cierto? Y la idea, ¿cuál es? ¿Qué tanto? Lo más que se pueda, ¿cierto? Y uno ve personas que son muy expertas en eso y le hacen cosas y le ponen y que le ponen. Cuando uno lo hacía, porque ahora las venden, pero cuando uno las hacía quienes tuvimos esa experiencia, y uno le ponía unos pedazos a veces de trapos, no sé qué, y que póngale una cola más larga, que así se eleva más, que no sé qué más cosas. Bueno, y le ponen varias cosas y la idea es que vuele lo más lejos y lo más alto que se pueda, ¿cierto? Y quienes son expertos en eso cargan a veces unos rollos grandes y vaya dándole. Pero ese que es experto, en la medida que la cometa se va elevando y va llegando, cumpliendo lo que él quiere hacer, le va dando más cuerda y dele. ¿Qué pasa cuando entonces empieza como a caerse, a bajarse? ¿Qué hay que hacer? Recogen cuerda y recójala y todo, y a veces se vienen, ¿sí? Entonces, hermano, yo comparo esto y, por ejemplo, les decía esta mañana, les contaba a los hermanos, enseñándole a nuestra hija acerca, por ejemplo, de la confianza, de la responsabilidad, de los deberes, de muchas cosas. Le decíamos y le hemos dicho, es como una cometa. Uno va dando el permiso, uno va dando la confianza, uno va dando la oportunidad, y si se va respondiendo a eso, se le va dando más. Pero en el momento que a veces no, toca recoger cuerda, ¿cierto? Y eso lo traigo yo al ejemplo entonces de Dios con nosotros. Y es que Dios quiere que nosotros volemos muy alto, que nos elevemos, que cumplamos los propósitos. Y si nosotros lo hacemos y vamos escalando y vamos volando y vamos subiendo, Dios nos va dando más, porque Él no es escaso. Pero si a veces nosotros no damos la medida, no da más, o en otras ocasiones Dios tiene que recoger. Amén. ¿Cuántos lo habían de pronto alguna vez pensado así? ¿O cuántos de pronto le ven lógica? Amén. Entonces, hermano, yo traigo ese ejemplo porque a continuación lo que quiero hablar y lo que quiero compartirles
es de todos los planes, los proyectos, los propósitos, las cosas que Dios quiere darnos y que a veces nosotros dejamos de recibirlas por nosotros mismos. Y que somos nosotros los que ponemos los limitantes y que somos nosotros mismos quienes ponemos los obstáculos. Entonces el apóstol en un texto dice que nosotros a veces no hemos recibido. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos recibido? ¿Porque no hemos pedido o porque no sabemos pedir? O sea, el problema no está en Dios, que Dios no nos quiera dar, que Dios no. El problema es que a veces no pedimos o no sabemos pedir. El Salmo 34:7 dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero ¿qué peticiones hay? ¿Qué proyectos? ¿Qué propósitos? ¿Qué anhelos? A veces no los hay, hermano. ¿Y usted cómo se ve? ¿Qué espera en un futuro? No, hermano, pues esperar a ver Dios qué. ¿Sí? A ver Dios qué quiere conmigo. No, usted debe plantearse y ponerse a ver qué quiere hacer. Entonces se habla mucho del proyecto de vida. La gente habla mucho del proyecto de vida y nosotros como cristianos también tenemos que hacer un proyecto de vida. Amén. No podemos decir como dijo un hermano, yo para qué ahorro, para qué compro casa, para qué compro cosas si el Señor va a venir y eso le queda al anticristo. No, pues viva bien, disfrute y cuando el Señor se lo lleve, no importa que eso le quede al anticristo. Él pensaba que no le iba a dejar nada al anticristo. Pero en alguna ocasión se vio bastante enfermo y no tenía nada y era casi que lamentable la situación de verlo, pues, que no había proyectado nada ni tenía nada. ¿Sí? Entonces, hermano, nosotros debemos tener un proyecto de vida, unas metas, unos propósitos y ponerlos en Dios. Amén. Y Dios concede esas peticiones del corazón cuando nosotros tomamos el camino como debe ser. Entonces, hermano, yo tomé estos versículos y lo que nosotros vemos es unos límites inmensos. Pero yo quiero esos versículos verlos de otra perspectiva, de otros personajes, de cómo Dios se mantiene fiel a sus promesas. Con los hermanos que están en lo de parejas, ¿se acuerdan que hace unos días hablamos de pactos? Y que Dios es un Dios de pactos y Dios es fiel a sus pactos. Génesis capítulo 15, versículo 18 habla de un pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, Génesis 15, 18, capítulo siguiente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Entonces Dios hizo un pacto y le dijo que le daría esa tierra. Ahora en el versículos que leímos, Dios le dice a Israel que le va a dar esa tierra y que todo lo que pise la planta de su pie será suyo. En Josué capítulo 1 versículo 4, Dios le recuerda a Josué desde el versículo 3, Josué 1:3, Dios dice que así como Dios le dijo a Moisés: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, pues será vuestro territorio. Amén. O sea que Dios les dijo primero a Abraham, luego a Moisés, luego a Israel, luego a Josué: hay una promesa que yo hice desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, el desierto, hasta la costa del mar occidental. Todo eso te lo daré
Allá donde ustedes ven, donde dice que se pone el sol, allá donde ustedes ven que se oculta el sol, que no se ve más, si quieren llegar hasta allá, allá eso se lo doy. ¿Cuál era la tarea? Llegar hasta allá. Es decir, que Dios de alguna manera les pone y les enmarca algo que uno puede decir sin límites. Porque si yo veo que allá en esa montaña se oculta el sol, ¿qué pasa cuando yo llegue allá? Me doy cuenta que allí no se terminó, que el sol se oculta un poco más allá y sigo allá. Y si llego allá me doy cuenta que es más allá, ¿cierto? Es decir, casi que hay unos límites infinitos. Pero lo que Dios dijo, lo que yo le voy a entregar es hasta donde llegue la planta de tu pie. O sea, tú pisas allá, allá se lo doy. Si caminas hasta la otra cuadra, ahí le doy. Si caminas 10, ahí le doy. Si caminas 100, será tuyo. ¿Quién pone entonces los límites? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Porque la promesa de Dios es inmensa, pero hasta dónde quiero llegar lo defino yo. Amén. Entonces, hermano, en Dios hay una riqueza inmensa. Hablemos espiritual, hablemos en todos los aspectos, porque Dios es un Dios integral. Y hay una riqueza inmensa porque Dios no tiene límites. Y nosotros podemos avanzar hasta donde nosotros querramos. Somos nosotros los que ponemos los límites. Y ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes de la palabra. Entonces, para lograrlo, nosotros debemos apropiarnos de algunas cosas. Una como es la visión. Dios les dijo, ¿han visto, saben dónde queda el mar? Hasta allá. Ah, sí, entonces ellos tienen que ir haciéndose la idea. El desierto allá en la otra parte, ah, sí, ah, bueno, hasta allá. El río allá, ah, sí, ah, bueno, hasta allá. ¿Han visto dónde se oculta el cielo? Sí, allá hemos visto que se va hasta allá. Entonces, lo que Dios quiere darles a ellos es una visión. Que ellos empiecen a alimentar de su mente hasta dónde pueden llegar. Voy aquí, pero allá más adelante está la costa del mar. Dios me dijo que si llego hasta allá me lo da. Ah, bueno, avanzo un poquito, todavía no es el mar. Yo quiero llegar hasta el mar. Y avanza otro poco y así ir llegando. Entonces yo debo apropiarme de esa visión que Dios me da. Amén. Segundo, debo creerle a Dios. Amén. Eso se llama fe. Tercero, debo obedecer. Amén. Porque si Dios me ha dicho que me da hasta los límites allá y yo le creo, pero no arranco a caminar, no arranco a avanzar, si camino muy poquito, si no tengo una constancia y camino 2 cuadras y ya me senté, me cansé, esto está muy duro, esto está muy difícil. Amén. Entonces hay que creer, hay que obedecer y caminar en las promesas y en la fe que Dios nos ha dado, ser constantes y firmes, una continuidad. A veces de pronto nosotros, mucha gente a veces no sale adelante porque son inconstantes. Amén. A veces quieren y ponen una empresa, ponen un negocio, van a hacer algo y quieren que sea rápido. No, ya van 3 meses, ya van 6 meses, no dio nada, arrancan. Y empiezan una cosa y empiezan otra y hacen aquí y en ningún lado prosperan porque a veces no tienen la firmeza, la constancia, la paciencia, la dedicación, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que esa promesa de Abraham, y quiero ver en Abraham, porque Abraham, padre de la fe, pero todo es un proceso. Y nosotros debemos ver a estos personajes bíblicos en sus 2 facetas, en sus facetas de lo que hicieron y cómo lograron llegar, pero también ver a veces algunas cosas donde se equivocaron, para que nosotros, así como ellos aprendieron, nosotros podamos aprender. Amén. Y quiero ver el caso de Abraham. Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela,
por el lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Amén. Le hizo unas promesas, pero Dios le dijo a Abraham que saliera y debía salir él y su esposa. Sin embargo, a él le pareció muy bueno y muy cómodo entonces llevarse a Taré y a Lot. Y dice que salieron y Dios lo va guiando y lo lleva hasta un punto. Y si usted se pone a leer detenidamente la historia de Abraham, hay un punto donde él se queda estático y no avanza y no pasa más hasta que se muere Taré. Después de que se muere, Dios vuelve y se aparece a Abraham y le dice: bueno, Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, haré de ti una nación grande. Entonces uno dice: oiga, aquí como que había algo, ¿sí?, que le estaba impidiendo a Abraham el que se pudiera desarrollar ese propósito de Dios. Ahora, Abraham sigue y más adelante entonces ese sobrino Lot que se había llevado se le convierte en un problema y tiene unas diferencias, tiene unas discusiones, y hasta que se aparta, que Lot se va hacia la llanura de Sodoma y Gomorra, amén, porque era ventajoso y todo eso, y Abraham se va hacia las montañas, y en las montañas empieza Dios a bendecir a Abraham de manera impresionante. Su sobrino Lot cayó por allá en manos de enemigos, Abraham tiene que ir a recuperarlo y todo eso, pero uno empieza a ver cómo Dios va cumpliendo los propósitos en la medida que él vaya dejando lo que no debía llevar. Ahora, lo otro es que nosotros debemos hacer las cosas en el método de Dios y dejar que Dios sea el que encamine las cosas. Porque Abraham después dice: oiga, ya han pasado varios años, somos viejos, mi esposa es estéril y Dios no ha cumplido lo que él ha dicho. Entonces se desesperó y quiso hacer las cosas a su manera. Y Sara le dijo a Abraham: pues yo creo que aquí está la sierva, ella sí puede tener hijos, acuéstese con ella, tengan un hijo, cuando vayan a nacer yo lo recibo y decimos que es nuestro y ya. Amén. Y así lo hicieron. ¿Qué les dijo Dios? Ese no es mi propósito. Ese no es el plan que yo tengo. Ese no es el proyecto que yo tengo. Yo les dije que era un hijo de ustedes dos. Así que porque yo tengo misericordia, voy a tener misericordia de ese muchacho y voy a hacer también de él una nación especial. Amén. Pero aquí no es como tú quieres, es como yo lo tengo trazado. Amén. Y años después les llegó su hijo. Pero mire cómo ese error de Abraham y Sara se convirtió en un problema que aún existe hasta el día de hoy. Porque hay la guerra entre judíos y palestinos. Son los descendientes de Abraham. Amén. Problema por una equivocación de querer hacer las cosas a su manera. Amén. Le faltó un poco de confianza, le faltó un poco de obediencia absoluta, pero todo eso lo llevó al proceso de aprender, porque Abraham aprendió y al final cuando Dios le dice: entrégame tu hijo, él dice: listo, Señor, no hay problema, aquí es a tu manera. O sea que aprendió. ¿Cuántos de nosotros a veces no logramos lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos por culpa de nosotros mismos? Porque a veces nosotros no obedecemos a Dios como debemos obedecer. Porque es como a medias. Esto sí, esto no. ¿Cuántos queremos entrar en el propósito de Dios, pero todavía queremos traer de Ur de los Caldeos a Taré y a Lot y llevarlo con nosotros? Y ese Taré y ese Lot no nos deja que se cumpla el propósito de Dios y es necesario dejarlos.
Es necesario que se mueran, necesario que se aparten, es necesario dejarlos para que yo pueda estar como Dios quiere que esté. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y pensamos que somos muy sabios y muy expertos y queremos como casi que reordenar las cosas de Dios para hacerlas a nuestra manera? Hace unos años una propuesta, por ejemplo, del Papa era: la Biblia está pasada de moda, vamos a hacer una más moderna. Porque el hombre piensa que él tiene más sabiduría y que puede reformar y puede cambiar, y no funciona. Pero las cosas funcionan en el método de Dios. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Miremos el caso de Israel. Israel, cuando Moisés lo sacó y lo lleva por el desierto, ha transcurrido muy poco tiempo. Y Dios los tiene en la frontera de la tierra prometida. Están ahí cerquita. Y Dios les dijo: escojan entre ustedes 12 hombres, uno de cada tribu, y mándelos para espiar la tierra, para que la reconozcan, para que se den cuenta lo que les voy a dar, para que se den cuenta que les quiero cumplir la promesa que hice a Abraham, a Moisés, todo esto. Entonces, ahora ellos se van a espiar la tierra, y vienen los 12 trayendo unas tremendas uvas, trayendo unos frutos, pero 10 de ellos llegan asustados. No subamos. La tierra es buena, pero eso hay unos gigantes y unos hombres inmensos. Tanto que nosotros, al pararnos al lado de ellos, y cómo a veces se exagera cuando uno se llena de esos temores, ¿no? Tanto que nosotros nos parábamos, éramos como langostas, ¿no? Son muy grandotes. Además de eso, hay unas ciudades que son unas murallas inmensas, y unos ejércitos y unos carros que tienen y unos caballos, mejor dicho. No, eso, no, imposible. Y dice la Biblia que solo dos, Josué y Caleb, le dijeron al pueblo: vengan, no se crean todo eso, subamos, que Dios está con nosotros, que Dios nos va a entregar la tierra, y aunque hayan gigantes y murallas, pero nosotros los comeremos como pan. Amén. No es verdad que seamos como langostas, no, 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 nosotros los comeremos como pan, hagámosle. Pero dice la Biblia que el pueblo le creyó más a los 10, porque a veces pensamos que la mayoría tiene la razón. Amén. Le creyeron más a los 10 que a los 2. ¿Qué dijo Dios? No entrarán, no van a comer del fruto, no van a disfrutar de la tierra, no van a disfrutar de los pastos, de los campos, de las viñas, nada, ya no les doy nada. Así que dijo Dios: ahora van a caminar por el desierto durante 40 años hasta que se muera toda esta generación de incrédulos, y entrarán sus hijos. Y digo Dios: solamente permitiré que entre Josué y Caleb por cuanto tuvieron fe. ¿Qué les impidió disfrutar de los frutos de la tierra prometida? ¿Y de quién la culpa? De ellos mismos. ¿Por qué no pudieron disfrutar de los ganados, de los pastos, de las casas que habían en esa tierra? Por culpa de ellos mismos. No fue de Dios. La limitante no fue de Dios, fue de ellos. Su fe, su obediencia. Amén. Ahora, cuando esta nueva generación, han transcurrido ya casi 40 años y esta nueva generación va a entrar, Dios les recuerda y le dice: vea, hay una promesa, pero esa promesa está dada, pero ustedes tienen que trabajarla. Entonces tienen que avanzar, tienen que caminar, tienen que esforzarse, porque hasta donde ustedes lleguen, eso será de ustedes. Pero si se quedan sentados,
Pero si caminan poquito, tendrán poquito. Si caminan más, tendrán más. Amén. No sé si me estoy haciendo entender para dónde vamos. Entonces, hermanos, nosotros a veces, y lo decía esta mañana y quiero ponerlo aquí una vez más, gracias a Dios por tantas versiones de la Biblia que tenemos, pero hay una que dice de promesas. Y a veces nosotros nos aprendemos las promesas. Y Señor, tu palabra dice, nos pondrás por cabeza y no por cola, que seremos, que prestaremos y no pediremos prestado. Señor, tu palabra dice, bendita tu arteza, tu canasta, tu arteza de amasar, bendito en el campo, bendito y todo, y lo reclamamos. Pero se nos olvida que más atrás o más adelante hay un compromiso. Y dice, si guardares y obedecieres todos los mandamientos que Jehová tu Dios te dio para que los pongas por obra y para que andes en ellos. Porque nos aprendemos la promesa y se nos olvida el compromiso. Amén. Y toda promesa va ligada a un compromiso. Entonces aquí en esto también Dios les dice, les voy a dar, les voy a entregar. Los que están allá serán vencidos, serán reducidos. Pero no era de la nada, ellos tenían que caminar, esforzarse, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, que avances. Pero si Josué se queda y dice, no, eso está muy difícil, estoy cansado. Ah, bueno, quédese ahí. No, eso está muy duro. Eso no se puede. Hasta ahí quedará. Pero si tiene fe y es esforzado y avanza, hasta donde usted avance, Dios le dará. Ve, hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y amigos, esta mañana. Y de lo que Dios puede hacer de usted. ¿Sí? Personas que, por ejemplo, por miedos, por temores, dicen, no, yo todavía no me convierto al Señor. Y Dios quiere hacer de usted un cristiano genuino, verdadero, un servidor, un predicador con talentos, dones, ministerios. Pero usted no, es que eso qué tal es muy difícil. No, yo si me entrego al Señor. Y no, yo todavía no hay. Pues Dios tiene todo un proyecto, pero usted lo limita. Amén. Vea, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Dice la Biblia y nos cuenta una historia del profeta Eliseo. Y dice que hubo una viuda, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Obviamente, como toda madre, eso la angustiaba. Versículo siguiente. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Seguramente ella pensó que el profeta le iba a decir, pues venda el comedor, venda la sala, venda no sé qué, hay algo. Y ella dijo, el problema es que yo no tengo nada. Lo único que tengo es un poco de aceite. Le dijo el profeta, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos que traían las vasijas y ella echaba del aceite. Verso siguiente. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Quién puso la limitante aquí?
Ellos con las vasijas. Si hubiesen habido 10 vasijas más, había aceite para 10 vasijas más. Si hubiesen habido 20 vasijas más, había aceite para 20 vasijas más. Pero cuando se terminaron las vasijas, cesó el aceite. Amén. Hermanos, aquí esto nos muestra también que en Dios hay la abundancia, pero la limitante la tenemos nosotros. ¿Y cuál pueden ser esas vasijas? Nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro esfuerzo, nuestra constancia, nuestra visión. Amén. Entonces, cuán grande es tu fe, Dios se la llenará. Cuán grande es tu visión, Dios se la llenará. Amén. Cuán grande es tu esfuerzo, Dios te lo recompensará. Cuán grande es tu ánimo, Dios te lo dará. Pero si tú eres de un ánimo pequeño, de una fe pequeña, de un esfuerzo pequeño, pues así será. No, yo no sé por qué Dios a otros los bendice y a mí no. ¿No será que de pronto las vasijas del otro son más grandes? La fe del otro es más, la confianza del otro, el esfuerzo del otro, amén, la obediencia del otro, y entonces Dios le da y le da y le da aceite y Él pone vasijas, y a veces esa gente que logra conectarse con esa fe en Dios y aquí hace, y ahora cuando ya se le llenó tiene una visión más grande y dice ahora voy a hacer allá esto, y lo hizo y tiene una visión más grande y dice ahora voy a hacer lo otro allá, y va creciendo y va creciendo. ¿Cómo están nuestras vasijas? Porque en Dios hay abundancia de aceite. En Dios no hay escasez. Ese aceite significaba el bienestar, la proyección, la bendición para ella, significaba la libertad de sus hijos. Ese aceite era lo más especial. Pero hubo hasta donde hubo vasijas. Hermano, Dios tiene para darte hasta donde te dé tu visión. Dios tiene para darte hasta donde te dé tu fe. Hasta donde te dé tu obediencia. Hasta ahí Dios te bendecirá. ¿Quién pone las limitantes y hasta dónde? Nosotros. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, el versículo 14 hasta el 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14 hasta el 19. El rey Joás desciende para hablar con Eliseo. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Israel estaba siendo asediado por los asirios. Era una situación muy compleja. Y viene el rey, y esa expresión, Padre mío, es como un lamento al profeta. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hay una situación difícil, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y el profeta entonces le dice, el verso siguiente, le dijo Eliseo: toma un arco y saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Amén, es decir, lo iba a bendecir. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, Eliseo le dijo: tira. Y cuando él hubo tirado, entonces dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los asirios en Afec hasta consumirlos. ¿Cuál era el plan de Dios? Darle victoria hasta consumirlos, hasta desaparecerlos. Verso siguiente, el 18. Y le volvió a decir: toma ahora las saetas. Y luego el rey de Israel que hubo tomado dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Verso siguiente. Entonces el varón de Dios se enojó, y enojado contra él le dijo:
al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. No había terminado toda la parte de la bendición, la otra parte era cuánto golpeara, y él solo golpeó 3 veces. Y digo, tú pusiste el límite 3 veces, pero si hubieras golpeado 1, 2, 3, 4, 5, 6, los hubieras vencido más veces hasta destruirlos. Y Dios dijo que quería destruirlo, pero tú solamente 3. Amén. ¿Quién puso la limitante? Él. Entonces, hermano, las promesas de Dios son buenas, las promesas de Dios son preciosas, amén, pero depende mucho de nosotros si permitimos que esas promesas se hagan realidad en nosotros. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces, la vasija, que Dios se la llene, amén. Caminar a que llegue tu pie, te esfuerces y seas valiente. De pronto no es fácil, es que las cosas no son fáciles. Pero dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si tú vas hasta la esquina, allá estará Dios contigo. Si vas a 3 cuadras, ahí estará Dios contigo. Pero si avanzas 10 o 15, allá estará Dios contigo. Todo depende de ti y de mí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Amén. Que no es fácil, pero si te sientas en la mitad del camino, esto está muy difícil, esto está muy duro, esto no, que no se puede, pues hasta ahí llegarás. Pero la culpa no es de Dios. Porque con Dios todo es posible. Y la Biblia dice, al que cree todo le es posible. Amén. Cuando María pensaba que era imposible acerca de su hermano Lázaro, y el Señor le dijo, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Fue otra pregunta que en un momento se hizo. No hay. Amén. Así que, hermano, si Dios a Sara, ya una mujer de 90 años, la hizo tener un hijo, si a otras que eran estériles les hizo tener su hijo, si hizo que una María sin tener relaciones con un hombre y tuviese su hijo, ¿hay algo imposible para Dios? No. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Conectarnos con esa visión de Dios y poder nosotros proyectarnos a lo que queremos en Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 11 verso 25 donde leímos y hasta el 32, quiero que leamos el versículo, lo que dice el Señor. Vea, dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Verso 26. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. 27. La bendición, ahí está el secreto, hermano, porque no se trata solamente de pensar, uy, sí, Dios me va a llevar alto, uy, sí, yo voy a, mejor dicho, a soñar en Dios, yo voy a salir, pero es que tiene un compromiso. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo te prescribo hoy. Verso 28. La maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 29.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gezirín y la maldición sobre el monte Ebal. 30. Los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Araba frente a Gilgal, junto al encinar de Manré. 31. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella. Y el 32, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. ¿Cuál es la clave? Oiga a Dios, obedezca a Dios, haga las cosas como Dios le dice y le irá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y cumplas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿sabe una cosa? A veces queremos que nos salgan bien las cosas y a medias. Cristiano a medias. Fe muy poca. Obediencia poco, pero queremos que nos vaya bien. Y en nuestra manera no funcionan. Recordemos a Moisés, ya recordamos a Abraham. Hizo las cosas a su manera y no funcionaron así. Recordemos a Moisés. Moisés tenía amor por su pueblo. Estando como en Egipto, quiso hacer algo por su pueblo a su manera. Y el día que a su manera mató un egipcio, el primero le tocó salir corriendo y salió fracasado. Cuando Dios le dice, tiene que ir a Egipto a sacar mi pueblo porque usted es el elegido, él dijo, no Señor, si maté a uno, imagínese ahora pues, y por ese me buscan. Y el Señor le dijo, no te preocupes, que ese fue el primero, van a venir muchos más, pero ahora a mi manera. Y Moisés con la vara de Dios mató los primogénitos, comenzando desde el hijo del rey, de todas las familias, de animales, de todo. Y no salió fracasado. Le decían, vea, llévese esta riqueza, lleve esto, pero váyase por favor. Amén. Y como dicen, salió por la puerta grande con bienes, con riquezas, con todo, y la gente váyase. Y toda esa mortandad que hubo. Porque es diferente en el método nuestro, en el método de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Dios tenía un proyecto bueno con Saúl. Saúl salió de la nada, de una de las familias de la tribu más pequeña, Benjamín, de una de las familias más pequeñas, para ser rey. Andaba buscando por allá unas asnas y se encontró con una unción de Dios. Y le dice el profeta, cuando te vayas te van a decir que ya aparecieron las asnas, así que no se preocupe, te vas a encontrar con unos profetas, te van a dar esto, y Dios va a mudar tu ser en otro. El Espíritu Santo va a venir y el Espíritu de Jehová sobre ti te va a mudar tu ser. Tú vas a profetizar con esos profetas. Cuando te pasen esas cosas, hagas todo lo que tenga a la mano, porque Dios está contigo y te va a prosperar en todo. Y iba bien. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se llenó de arrogancia, de altivez y empezó a hacer las cosas a su manera. Y le echó la culpa a otro. Él pensaba que David era su enemigo y quería matarlo. Y él pensaba que otro, y el problema no era de David, el problema fue de Saúl. Cuando Saúl quiso hacer las cosas a su manera y Dios lo desechó, le dijo, me buscaré otro para que sea rey en tu lugar, uno que no sea como tú, obstinado, amén, duro de cerviz, sino uno que sea conforme a mi corazón. Y Saúl pensaba que el de la culpa era David, y el de la culpa no era David, era él mismo. ¿Cuántas veces nosotros queremos echarle la culpa a otros de lo que nos pasa? Es que el pastor, es que mi mamá, es que mi papá, es que fulano, es que el jefe, es que aquel, es que el otro, es que la hermana, es que aquello. Y resulta que no es por ahí.
a veces somos nosotros mismos. Amén. Porque vea, cuando nosotros vamos en el plan de Dios, no importa quién se levante, porque donde vaya tu planta de tu pie, eso será tuyo. Hasta donde llegue tu vasija, Dios te la llenará. Hasta donde tú estés golpeando, Dios te dará la victoria. Pero en Dios. Pero a veces nosotros no queremos ponernos en la voluntad de Dios. A veces no queremos hacer las cosas. No, hermano, es que eso era en otros tiempos. Hermano, el tiempo ha cambiado. Hermano, yo creo que ahora es diferente. No, Dios no ha cambiado. Sus principios, sus enseñanzas, su doctrina. Amén. Todos esos aspectos que tenemos de la iglesia no han cambiado, siguen siendo los mismos. Pero no hagamos las cosas a nuestra manera. Ah, sí, hermano, la Biblia dice, pero es que a mí me parece. No, Dios tiene la razón. Así nos parezca un absurdo, pero si lo hacemos, por ahí nos va bien. Amén. Entonces, esa era la clave. Pero mire lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 19. Él hace, y ese mismo texto está en el Salmo 18:33. Él hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. No dice en sus alturas. Qué bueno que me lo pudieran poner ahí, Habacuc 3:19. No dice en sus alturas o en las alturas de fulano o de aquel. Dice en mis alturas me hace andar. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuáles son tus alturas? Si tú quieres caminar sobre esto, esa será su altura. Pero si te esfuerzas y quieres llegar más arriba, allá en esa altura te hará andar. Si te esfuerzas y quieres llegar más alto, allá en esa altura te hará llegar. Pero a veces queremos que Dios nos ponga en alto y no entendemos que somos nosotros los que damos la medida. Señor, yo quiero que tú me bendigas, me ayudes. Yo quisiera ser un líder, un predicador, hasta salir al ministerio. Pero no ora, no lee la Biblia, no se capacita, no empieza a sacar unos bosquejos y formarse. Que hoy es alguien que empieza, pero que en unos días, cuando ya sea, el hermano predicó, la hermana predicó, uy, vea cómo Dios lo está usando, está ahí más alto. Se le da un cargo y lo hizo con responsabilidad más alto, y entonces en sus alturas. Pero si yo solo quedo allá pero no avanzo, siempre estaré aquí abajo. Porque la Biblia dice, en mis alturas me hace andar. Amén. Salmo 18:33, como una versión del mismo versículo, pero quiero que lo leamos. Salmo 18:33. Y esto no solamente en la parte espiritual, sino también en todos los aspectos. Vea, dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace ¿qué? Estar firme. ¿En dónde? Sobre mis alturas. No es las del otro, no es las ni siquiera las de Dios, sobre las alturas mías. Yo voy dando. Porque a veces decimos, no, ese hermano cómo prospera, mire cómo le va bien. No, pero es que quién sabe qué hará, porque no a mí, no a aquello, lo otro. Y él se va fijando sus alturas y crece, y de pronto yo no. Y la culpa no es de otros ni de Dios, soy yo. Amén. Su empleo, por ejemplo, y usted hoy está como un empleado normal de la base aquí, pero si usted no quiere ponerse y escalar a una altura, no se hace un curso, no se prepara, no se capacita, no se proyecta, pues quedará ahí, y ahí en esas alturas Dios le hace andar. Pero si usted se esfuerza, se capacita, se prepara, Dios le dará una oportunidad, usted estará pendiente y logrará otra altura.
y dirá: en mis alturas me hace andar. Y cuando esté ahí se proyecta otra y Dios le dará otra, y en mis alturas me hace andar. Y eso es lo que dice el Señor: ¿a qué altura quieres estar? Es en tu altura que Dios te guarda, te bendice y te hace andar. Pero ¿a qué altura quieres estar? Si tú y yo queremos estar en lugares altos, lugares privilegiados, bendecidos, hermano, preparémonos, esforcémonos y Dios nos llevará allá. Pero que se vea el esfuerzo, la disciplina y la dedicación nuestra. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que espera. Entonces yo les decía esta mañana a los hermanos, es como cuando un padre le dice a su hijo: hijo, estudie, tú no te preocupes, yo veré cómo hago, trabajo más, saco un crédito, consigo prestado alguna cosa, vendo el carro, vendo algo, pero tú estudies, saque su profesión. Amén. Yo te doy los materiales, yo le doy lo del transporte, yo le doy lo de la matrícula, yo le doy lo que necesite, pero saque adelante. Y el muchacho dice: no, es que yo no quiero estudiar. Pues ahí se queda el padre con toda la buena intención y con todos los recursos que tenía, pero el hijo no hizo más. Eso pasa con Dios. Y Dios dice: hijo, proyéctate, avanza, escala, alarga tu pie, dé otro paso más, suba un poquito más, ponga grande la vasija. Pero si tú dices: no, yo no quiero caminar, no, yo no quiero avanzar, no, ya no más vasija, ya hasta ahí te dejará Dios. Amén. Pero si tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, ponemos a Dios en primer lugar, porque eso es lo clave, amamos a Dios, obedecemos a Dios, podemos proyectarnos. Señor, yo me voy a preparar, y si tengo que estudiar, estudio, y si tengo que esforzarme, me esfuerzo y voy a hacer, y si tengo que tomar unas clases de administración, de inversión, voy a hacerlo, porque voy a crecer espiritualmente, voy a crecer económicamente, voy a crecer laboralmente, voy a crecer, porque tú me dices que me darás hasta donde llegue la planta de mi pie, porque tú me dices que me darás hasta donde tenga vasija, porque tú me dices que me darás hasta donde pueda golpear, porque tú me dices que esos proyectos son míos, en el nombre de Jesús. Pero nosotros somos los que damos la medida. Yo sé los propósitos que tengo, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son buenos, pero usted y yo debemos identificarnos con eso y trabajarlos. Amén. La falta de fe nos reduce. La falta de obediencia nos reduce. La falta de hacer la voluntad de Dios por hacerla y querer hacerla nuestra nos reduce. La desconfianza nos reduce. Todo eso nos limita en un Dios sin límites. Amén. Pero vean lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces, hermano, yo quiero decirle en esta mañana: ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres alcanzar? E invitarle a que no te quedes ahí, avancemos, crezcamos. Hermano, es que yo soy el más pobre de la iglesia. Si tú le crees a Dios, amas a Dios, obedeces a Dios y te haces un proyecto, Dios te va a bendecir.
Hermano, es que yo soy el más pobre de la cuadra allá del barrio. Si tú le crees a Dios, eres fiel a Dios y te propones hacer algo, Dios te va a sacar y te va a poner allá. Porque Dios, para Él no es problema sacarnos de donde Él nos quiera sacar. Amén. José era alguien mientras estaba con su familia. Y aún por eso se ganó que sus hermanos la aborrecían. Cuando llegó, lo vendieron a los madianitas y los madianitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron a los egipcios. Cuando llegó, no era nadie. No era nadie. Era solo un esclavo. Amén. ¿A quién le interesa un esclavo? Nadie. Pero ¿sabe qué tenía José? Unos sueños que sabía que Dios se los había dado. Sabía él que había soñado con la luna, con las estrellas, que había soñado unos sueños y él los llevaba en su corazón. Y una de las cosas que él se mantuvo siempre fue fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios. Lo sacó Dios de allá, lo puso en un buen lugar. Ahí el enemigo quiso golpearlo, lo mandó a la cárcel, pero allá Dios siguió usándolo con sus sueños. Porque si hay algo que Dios trabaja es con sueños. Y los sueños en Dios se cumplen. Por eso en Dios vale la pena soñar. No importa cuánto quizás nos demoremos, pero hasta donde llegue la planta de tu pie, allá te llevará Dios. Y esos sueños siguieron estando ahí. Y un día Dios lo sacó y lo llevó a ser gobernador de Egipto. Y ese que en un momento no era nadie, porque a nadie le interesaba, era un esclavo más, hoy era el gobernador. Y tenía todo lo que él quería, y allá le permitió Dios ver el cumplimiento de sus sueños. ¿Tuvo que pasar trabajo? Sí. Pasar por la esclavitud, pasar por la cárcel, pasar por la infamia, pasar por tantas cosas, por la soledad, por la angustia, tantas cosas. Pero hermano, esa visión lo mantenía y llegó allá. Yo no sé cuáles sean tus sueños, hermano. No sé hasta dónde quieras llegar. Pero yo quiero decirle, ponga primero a Dios en primer lugar y proyéctese. No se ponga límites, no se ponga barreras. A veces decimos, no, es que la economía, es que el dinero, es que el estudio. No se ponga, hermano. Créale a Dios. Señor, yo soy fiel, te amo, voy a hacer las cosas a tu manera. Voy a hacer las cosas con prudencia, pero las voy a emprender, pero las voy a hacer, porque hasta donde llegue la planta de mi pie, eso será. En lo espiritual, si tú te quedas ahí, cristiano a medias, ahí seguirás. Pero si das el otro paso, si avanzas un poquito, serás mejor. En lo espiritual, si vienes cargando un taré, un lot, y no solamente en lo espiritual, hay gente que no prospera porque a veces carga con gente que es un problema. Hermano, es que es mi sobrino, es que mi cuñado, es que no, uno debe andar con gente que es bendición. Pero a veces cargamos con el taré, a veces cargamos con el lot, a veces ese taré y ese lot no son personas, son costumbres, son pensamientos, son ideologías, son cosas todavía de mundo y ahí los cargamos y queremos que Dios nos bendiga. Deje ese taré, deje ese lot, deje esos pensamientos y créale a Dios y póngase en las manos de Dios. Yo no sé cuántos taré tendrán que morirse hoy. Y yo no sé cuántos lot toca despacharlos hoy y decirle de aquí, claro, Dios, yo mismo me cierro la bendición,
porque ando a medias, porque todavía tengo cosas del mundo, porque todavía estoy por allá con otras personitas. Algunos quieren a veces un buen matrimonio, pero enamorando a una inconversa, a un inconverso. Algunos quieren ser prosperados haciendo cosas ilegales. No, hermano, creámosle a Dios y soñemos en Dios y caminemos en Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, en esta mañana invitarlos a estar en pie. Y esto no es solamente para los hermanos. De pronto hay un amigo que ha venido hoy por primera vez. Yo quiero decirle, si tú le crees a Dios, también. Si tú te entregas a Dios, también. Si recibes al Señor en tu corazón, también. Porque esto es para todos. Por ahí un versículo que dice, pídeme y te daré hasta por herencia a las naciones. Tenemos un Dios abundante, tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios fiel. Pero pongámonos en las manos de Dios y hagámonos en el método de Dios. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que quiera poner sus proyectos en las manos de Dios, poner su vida en las manos de Dios. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que ha entendido que el cargar con ese tare y con ese lot es lo que te está cortando la bendición y quiera hoy despedirlos. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que a veces avanza apenas al día. Bueno, a ver Dios qué quiere. Y Dios le ha dicho, lo que tú quieras, yo te lo doy. Amén. Porque a veces pensamos que depende de lo que Dios quiere. Pero Dios dice, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué estás haciendo por lo que quieres? Si hay esta mañana un amigo que quizás no has podido avanzar en lo espiritual, en la vida cristiana, no has podido dar ese otro paso para arrepentirte, para entregarte a Dios, para convertirte, para bautizarte, tienes temor y tienes miedo, yo le invito en esta mañana, avance de ese otro paso. Amén. Si hay alguien que tiene esas vasijas como muy pequeñitas, dígale, Señor, yo quiero tener esa vasija de la fe bien grande. Yo quiero tener esa vasija de la confianza bien grande. Yo quiero tener esa confianza, esa vasija del esfuerzo bien grande, para que tú me lo llenes, Señor Jesús. Si hay alguien esta mañana que aún en los impedimentos y en las dificultades a veces se cansa de golpear, dígale, Señor, en tu nombre yo quiero golpear no solamente 2 o 3 veces, quiero golpear muchas veces, las que sean necesarias, hasta que mi enemigo sea vencido. Porque tú estás conmigo, porque creo a tus promesas, porque tú estarás conmigo a donde quiera que yo vaya. ¿A dónde quieres llegar, hermano? ¿A dónde quieres llegar, amigo? Tú marcas el camino, Dios te acompañará. Tú marcas el paso y Dios estará ahí. Dios no se le queda, Dios está ahí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aquí hay un grupo de hermanos, de amigos, personas que han venido, aleluya, porque le creen al Señor. Y Dios está aquí, y Dios lo que quiere es inspirarnos en fe, inspirarnos en confianza, porque si hay muchas bendiciones es para nosotros como hijos de Dios. Levantemos nuestras manos y oremos al Señor en esta mañana. Señor Jesús, bendito y eterno Dios, todopoderoso, Padre Santo de la gloria, Jesús maravilloso. Oh Dios, en esta hora estamos delante de tu santa presencia, Señor. Hoy entendemos, oh Jesús, Señor, que las barreras y las limitantes las ponemos nosotros mismos. Señor, que tú nos darás, oh Dios, hasta donde llegue la planta de nuestro pie. Que tú llenarás hasta donde haya vasijas, Señor Jesús, y nos darás victoria hasta donde estemos golpeando, Señor. Ayúdanos, Señor, para confiar en ti, obedecer tu palabra, ponerla por obra, Señor, hacer las cosas según tu voluntad y tus propósitos, Señor.
Inspíranos en los sueños y en las metas, oh Dios, y ayúdanos, oh Dios, para fijarnos cada día más alturas para nosotros, porque tú nos llevarás allá, Señor Jesús. Oh Dios maravilloso, Señor, aleluya. Señor, te ponemos en primer lugar. Oh Cristo maravilloso, y todas las demás cosas tú las entregarás, Señor Jesús, en nuestras manos para nuestra bendición.